Amalia García es zacatecana. Ella es diputada federal, fue gobernadora, conoce a Zacatecas, quiere a Zacatecas, y yo le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Amalia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta conversación. Javier, como todos los zacatecanos, y yo digo que todos los mexicanas, nos sentimos muy dolidos por, como decías, lo que está pasando en el país. Y cuando se habla y se vive en regiones en las que uno tiene familia, amistades, conocidos, realmente, pues llega un momento en que resulta insoportable, y la exigencia es que se pare esto. ¿Qué derecho tenemos las mexicanas y los mexicanos? Yo diría que en este momento, el de vivir sin miedo, el de vivir en paz, el de vivir con seguridad, ese derecho tenemos. Y como escuché lo que decías al principio, todo Estado nacional, su principal y primer obligación es garantizarle seguridad a los habitantes. A partir de esa seguridad viene todo lo demás. Puedes desarrollar tu vida, trabajar, estudiar, convivir con tus seres queridos, pero necesitas seguridad para garantizar la vida. Y eso es el reclamo, creo, principal de este momento en nuestro país. Creo, además, que eso es lo que nos unifica más en un sentimiento común, más allá de diferencias políticas. Queremos vivir con tranquilidad y con paz y sin miedo. Y duele esto de Zacatecas, que es continuo. Tú conoces Zacatecas. Sí. Has caminado por Zacatecas, yo recuerdo hace años. Como tú decías, un estado de gente trabajadora. El lema del estado es: el trabajo todo lo vence. Gente esforzada en condiciones muy difíciles, porque hay poca agua, porque no llueve, porque es semidesértico, pero gente extraordinaria, con una muy formidable riqueza cultural. Algunos de los más grandes artistas plásticos de nuestro país son de origen zacatecano. Y entonces duele este baño de sangre. ¿Cómo le podemos decir? Es un baño de sangre. Absolutamente, y nos golpea a todos. Amalia, desde tu experiencia en la administración pública, en la vida política o en la Cámara de Diputados, en fin, y sobre todo desde tu contacto con la gente, ¿qué pasó? ¿En qué momento se rompió todo esto en Zacatecas? Es un deterioro nacional, lamentablemente, porque si fuera solo un lugar, uno podría decir todo se puede enfocar a ese solo lugar. Claro, yo quiero que se enfoquen las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en Zacatecas, sin duda, pero duele lo que pasa en Chiapas, en Michoacán, en todo el país, duele. Y fue un deterioro creciente, porque ha faltado a lo largo de años la estrategia, la decisión, la política pública para enfrentar. Y yo digo, lo decía ayer en una intervención que hice en política exterior en la Cámara de Diputados, en la glosa, ha habido no una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos, sino una irresponsabilidad. La mayor parte de las armas de alto poder que acaban con vidas en México y en Estados Unidos son de la industria armamentista norteamericana, cerca del 90%. Y frente a los cárteles, las decisiones que tienen que tomarse y que tenían que haberse tomado y que son fundamentales son cortarle recursos económicos, acabar con toda la posibilidad de recursos económicos, acabar con mecanismos que permiten la impunidad y la corrupción. Es una serie de elementos que están presentes. Y en el caso de Zacatecas, que es parte del país y además está en pleno corazón y centro del país, esta sangría terrible y miedo que hoy vivimos tiene que ver con la batalla de 2 cárteles que no surgieron ayer ni hoy, sino que han venido existiendo y cada vez con más poder económico y de armamento y de violencia, y luchando por controlar una ruta de paso del fentanilo.
asolando a la población en eso que son sus rutas de tránsito, pero México y Estados Unidos, los gobiernos, tienen que tomar medidas en serio y para enfrentar esto y para garantizarnos seguridad en este hemisferio norte. Hay un tratado de libre comercio, se ha ido ampliando 34 capítulos que incluyen ya no solamente las mercancías, sino la agricultura, hidrocarburos, trabajo. Bueno, pues que se sienten también a incluir en esta relación migración y seguridad. Son nuestras prioridades, son fenómenos que nos afectan y tiene que ser con una determinación no de confrontar un gobierno a otro, sobre todo cuando llegan elecciones, que eso es lo que se hace, sino dar soluciones consistentes y de fondo. Yo te quiero decir que me duele. Cuando yo llegué al gobierno en Zacatecas, porque como tú bien decías, he tenido responsabilidades de gobierno, fue un reto trabajar para atender el Estado, pero te puedo decir, son datos del INEGI. El primer año de mi gobierno concluyó con, y claro, cada vida, una sola vida, es valiosa y todas valen, pero los datos fuente del INEGI, 81 homicidios, personas que perdieron la vida en una confrontación, ya sea en una comunidad, en una ranchería, 81. Y cuando terminé, el dato eran 120 en un año. Hoy, el año pasado, no hoy porque no fue el dato de 2023, pero el año pasado, casi 1,500. Es decir, pasamos de 140 a 1,500 en un año, por año. No puede ser. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues han faltado decisiones al más alto nivel y también en el ámbito intermedio para decir, vamos a parar este poder de los cárteles que está acabando con vidas. Está acabando con vidas. Y es que escuchándote, Amalia, estamos platicando con la diputada Amalia García, escuchándote, que dices, ha faltado decisión. Bueno, y cuando se dice esta frase, se abren pues varias posibilidades de sospecha, es decir, para que un grupo criminal o un delincuente, el que tú quieras, pueda actuar con tal impunidad es porque alguien lo permite en ambos lados de la frontera. Para que la droga cruce, para que la droga encuentre sus rutas y sus caminos, es porque alguien o voltea para otro lado o puede tener una amenaza o puede tener un beneficio. Es difícil decirlo, es muy fuerte incluso decirlo porque involucraría a muchísimos sectores, pero si no, ¿cómo nos explicamos ese crecimiento, no? Sí, hay algunos que dejan de actuar por temor, otros por indolencia, otros por intereses, como dices tú, pero hay una sociedad cada vez más exigente, más activa aquí en nuestro país y en el propio Estados Unidos, incluso cuando se politiza indebidamente contra México, cuando se usan discursos electorales, pero la exigencia que atraviesa a las poblaciones, a las personas, a las comunidades es la exigencia de que nos garanticen seguridad humana. Es obligación. ¿Para qué llegar a un gobierno si no es para dar resultados? Eso tiene que ser la principal, la prioridad. Y uno de los asuntos para dar resultados es garantizarnos paz, garantizarnos seguridad. Yo creo que tiene que sentarse los dos gobiernos, aunque en este momento es complejo porque es un periodo preelectoral. En Estados Unidos desde hace meses ya están en precampaña y las elecciones son hasta noviembre del año que entra. Pero tienen que sentarse porque efectivamente, hay que decirlo, no es solo que suframos de este lado, sufrimos de este lado y sufren de aquel otro lado. Claro. Y hay decisiones que tienen que tomar quienes están en los congresos, quienes están en los gobiernos, quienes están en el poder judicial, los poderes, con esta palabra de poderes, tienen que hacer su trabajo para garantizarnos seguridad humana. Así es, Amalia. Vamos a
a estar muy atentos a lo que sucede en las próximas horas, el testimonio del único jovencito sobreviviente en toda esta historia terrible, ¿no? Dolorosísima. No me quiero yo imaginar el dolor de los padres de familia, estos casi niños, o sea, tienen 14 años, 15, 18 años, Amalia, es una cosa terrible. Pero además quisiéramos buscar también un espacio ahí en tu agenda para hablar. Mira, aquí hemos invitado a los productores de frijol, a los productores de papa, y están devastados, Amalia, y no hay de pronto quien los escuche, y me refiero a la sequía, al agua, además de los problemas de inseguridad. Pues ahora tienes un problema de sobrevivencia durísimo. Absolutamente. Entonces, nos lo han manifestado y quisiéramos, si no tienes inconveniente, ponerlo de nueva cuenta sobre la mesa. Por supuesto, tú me dices si ahorita lo tocamos en otra ocasión. Por supuesto que sí, he presentado un punto de acuerdo hace ya días aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Hemos hecho exhortos al gobierno de la República y también, como te decía, conozco y tú has caminado el campo zacatecano. Uh-huh. Es una tierra muy dura por la falta de agua, el esfuerzo de la gente para salir adelante, pero lo han hecho y Zacatecas es el principal productor de frijol del país. Sí. El principal productor de cebolla, principal productor de ajo, uno de los principales productores de chile. Es decir, se trata de familias productoras, se trata de sus hijos, se trata de la supervivencia, pero se trata también del abasto alimentario para México. Uh-huh. Se trata del abasto alimentario para México. Si no se canalizan recursos frente a esta sequía, hay varios tipos de sequía. La tipificación que hay son 5, pero la que está viviendo Zacatecas ahorita es sequía que tiene que tomarse en cuenta por los tomadores de decisiones, sequía extrema y severa, es decir, sequía extrema y severa son las dos. ¿Y cuánto abarca? La pregunta sería, del territorio zacatecano, esta sequía extrema y severa. El 86% del territorio. Todo el estado. 86, es prácticamente todo el estado. Y otro tipo de sequías moderadas abarcan el resto, es decir, el 100% de los municipios de Zacatecas tienen algún tipo de sequía. Y de ese 100%, el 86% del territorio con sequía severa o extrema. Es un asunto de urgencia. Es tiene que ser atendido inmediatamente, y entonces con agua tiene que hacer la declaratoria de desastre ya en este momento, no esperar a ver si en los siguientes meses o semanas. Tiene que hacer la declaratoria. No, ya la temporada de lluvia ya se fue. Ya no podemos seguir esperando más de la naturaleza. No se puede esperar. Y así es, y la Secretaría de Agricultura, que se comprometió a enviar algún apoyo, envió 4 millones de pesos para una extensión territorial en donde tienes al 86% con sequía severa o extrema. Es tremendo. Tiene que hacerse la declaratoria. ¿Por qué pedimos que se haga la declaratoria? Pues para que los agricultores y los ganaderos puedan acceder a recursos para hacerle frente a esto. La declaratoria tiene un sentido, y es que puedan tener el respaldo, y además respaldo inmediato. Yo viví una sequía tremenda al segundo año de mi gobierno, que fue el asunto más delicado, más grave, más duro que yo recuerdo fue ese, porque son miles de personas las que están sufriendo. El ganado, cuando hay sequía, base sobre la carretera y ves las osamentas, queda muerto ahí. Bueno, tiene que haber recursos para llevarles pacas de alimentos para el ganado, llevar pipas de agua, entregarles apoyos para semilla, para que vuelvan a producir, y luego recursos para que efectivamente quienes tienen terrenos de riego, para que el agua que ya se extrae con pozos que van hasta 300 o 400 metros de profundidad, porque se está secando también el territorio. Bueno, más yo pediría más toda la burocracia para tener ese pozo, ¿no? Porque más toda la burocracia, pero otra cosa,
Había antes un subsidio de la Comisión Federal de Electricidad a los productores agrícolas en zonas extremas. Ahora no existe. Yo lo que estoy planteando es que la Comisión Federal de Electricidad asuma que es una situación de emergencia y que baje los altos costos a esta poca agua de riego que hay en esos pozos que están ya en condiciones también muy precarias, para que pueda salir adelante las familias, pero también la producción, porque si no el año que entra con esta crisis de producción, pues el golpe en el precio de los alimentos básicos también nos va a pegar. Entonces es una cadena que los gobiernos tienen que atender. No es decir, es que la regla dice que dentro de tantas semanas, no, dentro de tantas semanas ya los productores zacatecanos sufrieron y tenemos entonces el fenómeno de la migración. Nos lo decían los productores frijoleros, dijeron, es que si no podemos sembrar, pues lo único que nos queda es irnos nuevamente. Así es, y se están yendo, que es una pena. Así es. Éxodo imparable. Amalia, vamos a tomar el tema, te agradecemos muchísimo que nos ayudes, vamos a insistir en eso y estaremos en contacto, en comunicación contigo, no solo en tu papel de legisladora, sino ahí en campo, si nos ayudas con eso. Te lo vamos a agradecer, te lo vamos a agradecer mucho. Gracias por darle voz a los productores y a las familias y a las víctimas, porque eso es lo que tiene que mover a los tomadores de decisiones a que tomen decisiones en favor de la gente. Amalia, te enviamos un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchos saludos, Javier, con mucho afecto. Gracias. Igualmente es Amalia García. Sí, aquello en Zacatecas, además de la violencia, pues es la desesperación. Imagínese un productor con la tierra seca, las manos agrietadas y secas porque no hay agua. Es durísimo. Y sí, aquí de lo que se trata es de... Pues mire, a los políticos los podemos escuchar todo el día en cualquier lado, pero entre nosotros, los ciudadanos, tenemos muy poquitos espacios. Así es que nos vamos a escuchar, productores del campo, de donde sea, de los pescadores, en fin, todos aquellos productores, todos aquellos mexicanos que no alcanzan, que tienen un hilito de voz. Aquí los vamos a escuchar.